Salmos capítulos 43 y 44. ¿Sí? El Salmo 43 es una plegaria del salmista David pidiendo liberación. Aparentemente este salmo es parte del anterior, o al menos está muy ligado a él. Empieza el salmista diciendo: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Este es un tema familiar en los salmos, un tema en donde el salmista se siente injustamente acusado y lleva ese sentido de injusticia no ante los hombres, lo lleva al lugar correcto, al trono de Dios. Nunca debemos buscar justicia esparciendo nuestro desacuerdo, sino llevarlo al trono de Dios. Él es el que nos justifica. ¿Cuál era la petición de él? Aquí está en los primeros versos, en el versículo 1. Le dice: líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Es muy difícil conocer al hombre engañoso e inicuo. Hay gente que es tan hipócrita y tan manipuladora que es necesario hacer esta oración todos los días, que Dios nos libre de gente engañosa, de gente hipócrita, y es lo que David pedía. En el verso 2 parece que Dios está distante. Él le pregunta a Dios, ¿no? ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión de mi enemigo? Él le hace estas preguntas a Dios y hay una petición en el verso 3 que está conectada con el verso 1. Le dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Esta era una oración de sumisión. Le decía: Señor, yo quiero que tú me guíes, que tú me dirijas con tu luz y tu verdad. Necesito un líder, Dios, y ese eres tú. Qué hermoso salmo, qué hermosa oración. Así debemos orar siempre. Ahora, en el verso 4, David anticipa la respuesta de Dios, porque él declara: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. La situación no había cambiado, sin embargo, él ya está diciendo: me vas a contestar, y cuando me contestes, yo te alabaré, entraré al altar. Y cierra con el verso 5, que es el mismo verso del capítulo anterior, del último verso del capítulo anterior. Le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Él vuelve a hablarle a su alma y le dice: espero en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos siempre hablarle a nuestro espíritu, a nuestra alma, por más cansados, atribulados que nos sintamos. Debemos decirle a nuestro espíritu: espera en Dios, porque le voy a seguir alabando. Esto es solamente momentáneo. Bueno, eso fue en el capítulo 43. Vamos al capítulo 44. En el capítulo 44 hay dos cosas aquí. Una, en este salmo se alaba a Dios por las liberaciones pasadas, pero se exponen las pruebas presentes a Dios. Son dos cosas, ¿verdad? Algunos datos, antes de dar mis comentarios relevantes, algunos datos. El primero: este Salmo 44 es igual que el Salmo 42, porque fue escrito por los hijos de Coré. Ya expliqué esto: los hijos de Coré eran levitas. Hubo una rebelión en el tiempo de Moisés, pero Dios los preservó. Así que ellos adoraban a Dios junto a David en la adoración. Este Salmo 44 de la nación de Israel, este es el dato segundo, se escribe en una temporada de gran derrota. No se sabe exactamente cuándo, pero era una temporada de gran derrota y es cuando se escribe, ¿no? Por eso está así este salmo. Bueno, vamos a empezar. La primera parte es donde se exaltan las victorias de Dios para Israel. De los versos 1 al 3 hay la victoria de Dios para Israel en los días de la conquista de Josué. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. El salmista está diciendo que él recibió un legado de sus padres, de su generación anterior, porque Dios tuvo cuidado de ellos. Dice estos versos: tú con tu mano echaste las naciones, los plantaste a ellos, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Él está dándole la gloria a Dios porque en el pasado la conquista de Israel que hizo sobre Jericó, Dios se las dio.
realmente Dios obró para dárselas, ¿no? Y de los versos 4 al 8, el salmista hace una oración confiada por la victoria de Dios para Israel. Así como Dios obró en los tiempos de nuestros padres, decía el salmista, así ahora en nuestras luchas presentes. Dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada. De ellas no me salvarán. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Es decir, que el salmista se apoyaba en las experiencias pasadas para decir, Dios me va a librar también. Recuerda los milagros que Dios ha hecho en tu vida en el pasado y que sean tu roca, que sean tu ánimo para decir, si Dios ya hizo un milagro en el pasado, Él lo va a volver a hacer. Ahora, cambia aquí el salmo, porque a partir del verso 9, el salmista habla de la crisis y la derrota de Israel, como si Dios se hubiera apartado de ellos, así lo declara. Dice, nos has desechado. De los versos 9 al 16, hay muchas expresiones, versos 9 al 16. Nos has desechado, nos has hecho avergonzar, nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos has esparcido entre las naciones. Cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre. En fin, estaban viviendo una situación muy triste, muy de derrota, de crisis, y el salmista dice, es porque tú nos abandonaste. De los versos 17 al 22, el salmista le dice a Dios que no entiende por qué, porque Israel se ha mantenido fiel a Dios. Esta parte no es que el salmista está pretendiendo perfección sin pecado, no, el salmista insiste que han guardado los mandamientos de Dios de una manera imperfecta quizás, pero se han esforzado por guardar sus mandamientos. En ese tiempo había una conexión muy directa entre guardar los mandamientos y la bendición de Dios. Y esto es algo nuevo. Póngame atención aquí, porque en los versos 20, 21 y 22, repito, en los versos 20, 21 y 22, el salmista dice, si nos hubiésemos olvidado de tu nombre, tú ya nos hubieras demandado, pero no nos hemos olvidado de tu nombre. Y el verso 22 dice, pero por causa de ti nos matan cada día. En otras palabras, ellos estaban sufriendo no por algo que hayan hecho ellos provocado, sino por ser fieles a Dios. Y yo quiero decirte que muchas veces vamos a sufrir no por algo malo, sino porque somos fieles a Dios. El ser fiel a Dios trae un precio que pagar y muchas veces se sufre por eso. Así que en este salmo es algo quizás nuevo en ese tiempo porque no entendían por qué sufrían, pero es porque estaban siendo fieles a Dios. Al final de los versos 23 al 26 hay una súplica y una oración de esperanza por ayuda. Le dice el salmista, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Aunque ya había dicho todo lo mal que estaban, no perdió la fe el salmista. No la perdió, le dijo, levántate y redímenos por tu misericordia. Aunque ellos seguían tratando de hacer la ley y de no olvidarse de Dios, sabían que no era por eso, sino por la misericordia de Dios que Dios los iba a salvar.